En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 62 a 65 del libro Para Salvarte del Padre Jorge Loring. Se trata del envío número 17 del curso de Teología para Todos. Estos números contienen una introducción a los mandamientos en general y luego tratan el primero, el segundo y el tercer mandamiento. A modo de introducción, el Padre Jorge nos dice que los mandamientos son el camino a la felicidad eterna del cielo para siempre y a la felicidad en la tierra también. Los mandamientos no son prohibiciones caprichosas de Dios, sino que son un programa completo y perfecto para que los hombres alcancen la paz y la tranquilidad que necesitan para su alma, para su familia, para las instituciones, para los países, etcétera, etcétera, etcétera. Si se vivieran los mandamientos, muchos problemas en el mundo desaparecerían. No habría guerra, terrorismo, sida, abortos, adulterios, etcétera, etcétera. Los mandamientos fueron dados por Dios a Moisés y fue nuestro Señor quien luego los perfeccionó. El número 63 nos dice que el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Y este mandamiento nos obliga a creer en las verdades de fe, a adorarle a Dios y a darle el culto que se merece. Por eso, este mandamiento prohíbe la idolatría, que es adorar como si fuera Dios a otras personas o cosas. También peca contra este mandamiento quien trata indignamente a las personas, lugares o cosas consagradas. Por ejemplo, quien trata indignamente los sacramentos, quien recibe un sacramento en pecado grave, quien recibe un sacramento que hay que recibir en estado de gracia en pecado mortal, ofende a Dios y comete un sacrilegio. También quien pone su fe en adivinos, echadores de carta, médiums, espiritistas, curanderos, etcétera, está faltando este mandamiento. El hombre supersticioso ha dejado de lado a Dios para creer en esas cosas. La astrología, por ejemplo, creer que todo el futuro personal depende de la posición de los astros, es negar la providencia divina y el don que Dios ha hecho al hombre de la libertad. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en su número 2116, cuando dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen develan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia, y finalmente los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Por eso están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Evidentemente, si uno lee el horóscopo como si fuera un chiste, y no cree en él, eso no tiene nada de malo, pero depositar toda la fe a este tipo de cuestiones ofende a Dios. También es un pecado contra este mandamiento la apostasía. Apóstata es el bautizado que rechazó una verdad de fe. La fe es un don de Dios que hay que cuidar, y no solo hay que cuidar, hay que alimentarla con buenas lecturas, con conferencias, con una vida de piedad. Hay que conocerla también para poder darla a conocer a los demás y así hacer apostolado. Pecaría quien pusiera en peligro su fe, por ejemplo, asistiendo a reuniones de sectas o de la masonería, o leyera artículos o libros heréticos o que van contra la fe.
El segundo mandamiento de la ley de Dios es: no tomarás el nombre del Señor en vano. Toma el nombre del Señor el que jura. Jurar es poner a Dios por testigo. Y el juramento será bueno o malo según algunas condiciones. Un juramento es bueno si se jura con verdad, justicia y necesidad. Un juramento será malo y pecaminoso e inmoral si se jura con falsedad, injusticia o sin necesidad. Por eso nunca se puede jurar con duda. Hay que tener certeza de lo que se sabe. También, si alguien ha jurado algo malo, no debe cumplirlo, porque cometería dos pecados: el haber jurado algo malo y el realizarlo. Peca contra el segundo mandamiento de la ley de Dios el que dice blasfemias. Las blasfemias son expresiones insultantes a Dios, a la Virgen, a los santos, a la Iglesia. Cuando se dice con conciencia es verdadero pecado, y podríamos decir que es un pecado diabólico, insultar a Dios, quererle mal. Por eso también tenemos que diferenciar lo que es la blasfemia del decir malas palabras o groserías, que es otra cosa. Peca contra el segundo mandamiento de la ley de Dios los que no cumplen sus votos y promesas. Los votos o promesas son un compromiso libre que realiza una persona con intención de obligarse bajo condición de pecado. Por eso los votos o las promesas son una cosa seria. Más vale hacer buenos propósitos y cumplirlos. Y si uno realmente desea hacer un voto, es bueno consultar a quien lo pueda orientar correctamente. Respecto del tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, decimos que los bautizados tienen la obligación del precepto dominical desde los 7 años de edad. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, una enseñanza de siempre de la Iglesia. Faltar a misa los domingos o fiestas de guardar sin una razón valedera es un pecado grave. Por eso están excusados las personas que tienen algún impedimento, porque están enfermas o porque la iglesia queda muy lejos o hay alguna razón grave, valedera. En ese caso no cometen pecado. La presencia en la misa tiene que ser física, o sea, no se cumple el precepto si uno la escucha por radio o la ve por televisión. Que lo vean los enfermos y quienes no pueden ir es un acto piadoso y bueno, pero el que pueda ir debe ir y estar presente. También nos enseña el canon número 1247 del Código de Derecho Canónico que los domingos y fiestas de precepto hay que abstenerse de los trabajos que impidan dar culto a Dios. Si uno necesita ese trabajo para alimentarse o alimentar a su familia, o tiene un trabajo que tiene una función pública, evidentemente quizá el domingo tenga que trabajar. Pero el que lo hace sencillamente por placer y no cumple este mandamiento de Dios, comete un pecado. Por eso también los patronos tienen una grave responsabilidad de conseguir que sus empleados tengan ese tiempo para adorar a Dios, para la oración, para estar en familia. Bueno, y terminando este capítulo les recomendaría que no dejen de leer la carta Dies Domini, la carta del Día del Señor de Juan Pablo II, una carta sobre el domingo, una carta preciosa que puede realmente iluminarlos para ver el domingo como lo que realmente es el Día del Señor, algo que hay que recuperar en la sociedad hoy, algo que tenemos que vivir los católicos con mayor conciencia. Bueno, y así terminamos este extracto del envío número 17. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.